Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar la experiencia de aprendizaje número 4, actividad número 8 del tercero y cuarto de secundaria. El tema es: determinamos la cantidad de beneficiarios del alumbrado eléctrico mediante un sistema de ecuaciones. Empecemos. En la actividad anterior hemos identificado la variedad de recursos energéticos y el derecho a su acceso. Ahora, mediante la resolución de un sistema de ecuaciones, conoceremos la cantidad de viviendas de la población amazónica que acceden al servicio de alumbrado eléctrico. Recordemos evaluar los progresos de nuestro aprendizaje empleando los criterios de evaluación. Entonces, ahí tenemos la siguiente situación. Lo vamos a leer. Al revisar la información del INEI 2017 sobre la cobertura del servicio de alumbrado eléctrico en las viviendas de la población indígena u originaria de la Amazonía, se tiene proyectado para el 2021 de las 168.000 viviendas, el 95% accedería a dicho beneficio. Ahí tenemos un dato importante. Sigamos. Además, se sabe que un quinto de viviendas del área urbana más el doble del área rural que acceden al alumbrado eléctrico equivale a 89.376 viviendas. Ahí tenemos el otro dato muy importante. Entonces, la pregunta es, primero, ¿cuánto es la diferencia sobre el acceso al alumbrado eléctrico entre las viviendas ubicadas en el área rural y urbana? Y segunda pregunta, ¿qué porcentaje representa las viviendas del área rural que tendrán acceso al servicio en el 2021? Ok, vamos a responder estas dos preguntas, pero antes de ello vamos a comprender la situación. Respondiendo a las siguientes preguntas. 1. Identificamos los datos de la situación y relaciónala entre ellos. Como hemos podido ubicar, dos datos muy importantes. Primero, el dato que nos dice: de las 168.000 viviendas, el 95% accedería a dicho beneficio. El segundo dato importante es que un quinto de viviendas del área urbana más el doble del área rural que acceden al alumbrado eléctrico equivale a 89.376 viviendas. ¿Ok? Con esos datos es lo que vamos a trabajar. Segunda pregunta, ¿qué nos dice? Reconocemos cuáles son las incógnitas en la situación. Las escribimos. La primera incógnita es viviendas en el área urbana. ¿Cuántas viviendas hay en el área urbana? No conocemos. Esa es nuestra primera incógnita. Segunda incógnita es las viviendas del área rural, que tampoco conocemos cuánto hay. Entonces, a la primera, a las viviendas del área urbana, le vamos a poner la letra U. ¿Ok? Lo podemos poner cualquier variable. Si tú lo puedes poner X, Y, A, B, no importa, con tal de que se te sea más fácil resolver. Segunda incógnita, segunda variable, las viviendas del área rural. Nosotros le vamos a poner R. Y con eso respondemos a la pregunta número 2, que hemos reconocido nuestras incógnitas. Siguiente pregunta. Explicamos lo que comprendemos de la expresión: de las 168.000 viviendas, el 95% accedería a dicho beneficio. Bien, ¿qué cantidad es el 95% de todas las viviendas, que es 168.000? El 95% nosotros lo podemos escribir como 95 sobre 100 y lo multiplicamos por el total de viviendas. Entonces, si resolvemos eso, hallaremos la cantidad que representa el 95%. Lo resolvemos. Simplificamos dos ceros arriba, dos ceros abajo. Nos quedaría 95 entre 1, 95. Y dos ceros, como lo hemos simplificado, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, ahora lo vamos a multiplicar. Nos quedó 1680 por 95. Este va a ser igual a 159.600 viviendas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta cantidad? Que 159.600 que acceden al beneficio es el 95% del total de viviendas que hay. ¿Cuántas hay? 168.000 viviendas. Cuarto, ¿cómo representamos algebraicamente la expresión un quinto de viviendas del área urbana más el doble del área rural, que equivale a 89.376? Para representarlo algebraicamente tenemos que hacer uso de las dos variables o de nuestras dos incógnitas que hemos encontrado en la pregunta anterior. Estas preguntas son las viviendas del área urbana, que lo hemos representado como U, y las viviendas del área rural, que es R. Entonces leemos y lo representamos algebraicamente.
un quinto de viviendas del área urbana. El área urbana es U, un quinto, U quintos, más el doble del área rural. El área rural es R, el doble 2R. Equivale, es decir, va a ser igual a 89.376. Va a ser igual a 89.376. Y de esa manera lo representamos algebraicamente la expresión que nos está pidiendo en la pregunta 4. Bien, esta es representado algebraicamente. Quinta pregunta. ¿Qué nos pide averiguar? Bien, las preguntas que nos piden son: ¿cuánto es la diferencia sobre el acceso al alumbrado eléctrico entre las viviendas ubicadas en el área rural y urbana? Y la otra pregunta es: ¿qué porcentaje representa las viviendas del área rural que tendrán acceso al servicio en el 2021? Bien, ahora una vez comprendido la situación, vamos a diseñar el plan. Para ello vamos a tener en cuenta que existen varios métodos de resolución del sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos método de reducción, método gráfico, método de igualación y método de sustitución. En este caso nosotros vamos a utilizar el método de reducción. Entonces, ¿qué pasos vamos a hacer? Primero vamos a reconocer nuestras variables, que ya lo hemos hecho previamente. 2. Vamos a expresar en lenguaje algebraico y formamos nuestras ecuaciones, que también ya lo tenemos. 3. Usando el método de reducción, haremos alguna operación a nuestra conveniencia para poder reducir a una sola variable. Vamos a multiplicar o vamos a dividir. 4. Sumaremos o restaremos las ecuaciones para quedarnos con una sola variable. Eso quiere decir que vamos a reducir a una sola variable. 5. Resolveremos la ecuación y por último, teniendo el valor de la variable, reemplazaremos para hallar el valor de la otra. Entonces, ejecutamos el plan. ¿Qué nos dice? Ejecutaremos los pasos descritos en la sección anterior. Durante la resolución del problema es importante evaluar nuestros procedimientos y resultados que vamos obteniendo para plantear las correcciones oportunas. Entonces, empecemos. Vamos a formar nuestras ecuaciones con las dos expresiones que nos da inicialmente. La primera expresión es: de las 168.000 viviendas, el 95% accedería a dicho beneficio. ¿Esto qué nos quiere decir? De todas las viviendas, es decir, del área rural más el área urbana. Entonces, el área urbana más las viviendas del área rural va a ser igual al 95%, que ya lo hemos hallado anteriormente. El 95% de 168.000 va a ser igual a 159.600. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Ahora con la segunda expresión, que ya también lo hallamos anteriormente en las preguntas anteriores. Un quinto de viviendas del área urbana más el doble del área rural que acceden al alumbrado eléctrico equivale a 89.376 viviendas. Entonces, esto ya lo hemos hecho anteriormente. ¿Qué nos quiere decir? Un quinto de viviendas del área urbana, U entre 5, más el doble del área rural, 2R, va a ser igual a 89.376. Bien, ya tenemos nuestras dos ecuaciones lineales. Ok, primera ecuación y segunda ecuación. Ahora lo vamos a resolver. Dijimos que vamos a multiplicar o vamos a dividir, vamos a hacer algún artificio para poder quedarnos con una sola variable. Entonces, a la segunda ecuación lo vamos a multiplicar a todo por 5. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo por 5 nos quedaría 5u quintos y 5 y 5 se van a ir, por lo tanto nos va a quedar solamente u. Entonces esta u lo vamos a restar y se van a eliminar, por lo tanto nos va a quedar r. ¿Ok? Entonces empecemos para que quede más claro. 5 lo vamos a multiplicar, como dijimos, a todo. 5 por u quinto, 5 por 2r y 5 por 89.376. Empecemos. 5 por u quintos va a ser igual 5u quintos. 5 por 2r va a ser igual a 10r. 5 por 89.376 va a ser igual a 446.880. Bien, ahora ¿qué hacemos? Vamos a simplificar aquí. 5u entre 5. Se van a ir o se van a simplificar los 5 y nos van a quedar solamente u. Entonces, ¿qué vamos a hacer para quedarnos solamente con r? Vamos a restar. En ese orden, la ecuación 2 menos la ecuación 1. En ese orden.
ecuación 2 menos ecuación 1. Entonces empecemos. U menos U va a ser igual a 0. Entonces las U se eliminan, solamente nos vamos a quedar con la variable R. Entonces 10R menos R va a ser igual a 9R. Sigamos, 446.880 menos 159.600 va a ser igual a 287.280. 9 pasa a dividir, entonces dividiendo 287.280 entre 9, R va a ser igual a 31.920. Entonces ya tenemos el valor de R, ya sabemos cuánto vale R. Pero recordemos, R es el número de viviendas que pertenecen al área rural. Estas son 31.920. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a reemplazar en cualquier ecuación, pero nos parece más fácil reemplazar en la primera. Entonces, reemplazamos R en la primera ecuación. La primera ecuación lo tenemos aquí. Reemplazando R, nos quedaría de esa manera. U más 31.920 es igual a 159.600. Este valor de R, que es 31.920, pasa a restar al otro lado. Entonces nos quedaría de esa manera. Y haciendo la resta, U va a ser igual a 127.680. Por lo tanto ya encontramos la variable U, que es el número de viviendas que pertenecen al área urbana. Bien, ya tenemos el valor de R y ya tenemos el valor de U. ¿Qué nos pide la pregunta? Respondemos a las interrogantes del problema. Primero, ¿cuánto es la diferencia sobre el acceso al alumbrado eléctrico entre las viviendas ubicadas en las áreas rural y urbana que nos pide en la pregunta? Vamos a ver la diferencia. Las viviendas que pertenecen al área urbana, 127.680. Las viviendas que pertenecen al área rural, 31.220. ¿Cuál es la diferencia? Lo restamos. Restando las viviendas del área urbana menos las del área rural va a ser igual a 95.760 viviendas. Esa es la diferencia. Segunda pregunta. ¿Qué porcentaje representan las viviendas del área rural que tendrán acceso al servicio en el 2021? Bien, nos piden el porcentaje de las viviendas del área rural. Vamos a ver. El total de viviendas que se tiene proyectado y que van a tener en el 2021 acceso al alumbrado eléctrico son 159.600 y las viviendas del área rural son 31.920. ¿Cuál es el porcentaje que representa 31.920 de todo el total de viviendas, que es 159.600? ¿Qué hacemos? Simplemente lo vamos a dividir las viviendas del área rural entre el total de viviendas que van a tener alumbrado eléctrico. Haciendo esa división va a ser igual a 0,2, pero como lo queremos en porcentajes, lo multiplicamos por el 100%. 0,2 por el 100% va a ser igual al 20%. Entonces, ¿qué decimos ahí? Que las viviendas del área rural representan el 20% del total de viviendas que tendrán acceso al alumbrado eléctrico. Listo. Eso es todo. Con eso respondemos a la pregunta número 2. Sigamos. Ahora vamos a comprobar nuestros resultados. Ahora verificaremos si el conjunto de solución del sistema de ecuaciones es correcto. Para ello usamos GeoGebra para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Entonces vayamos a la página de GeoGebra usando el internet para hallar esta solución. Entonces vamos para allá. En nuestro navegador buscamos GeoGebra. Ingresamos en el primer link, GeoGebra clásico. Y a continuación nos encontramos con esta vista. Entonces, para que se grafiquen automáticamente nuestras ecuaciones y podamos encontrar el conjunto solución, vamos a escribir o vamos a tipear nuestras dos ecuaciones que hemos encontrado. Entonces, ya no tenemos U, ya no tenemos R. En este caso vamos a trabajar con X, Y o Z. Tenemos dos variables nada más. La U va a ser igual a X y la R va a ser igual a Y. Entonces, la primera ecuación, ¿cuál era? Lo escribimos. X más Y va a ser igual ¿a qué dijimos que era igual? A 159.600. Bien, entonces automáticamente se ha graficado esta ecuación y aquí lo vamos a poder ver. Alejamos un poco más. Ok, seguimos alejando si no la encontramos.
con la lupa que está al costado, seguimos alejando. Y finalmente encontramos nuestra gráfica de la primera ecuación. Esta es. Ahora nuestra segunda ecuación. X quintos, x entre 5, más 2r, o 2y en este caso, ¿no? Porque estamos trabajando con x y y. Va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? A 89.376. Bien, y automáticamente también se ha graficado en el plano cartesiano nuestra segunda ecuación. Entonces la solución dijimos que es el punto de intersección de las dos rectas. Entonces, ¿cómo lo vemos? De la siguiente manera. Nos ponemos en esta pestañita y marcamos intersección. Y con el puntero del mouse le damos clic en la intersección y automáticamente nos bota el conjunto solución, que es 127.680, que es en X, y en Y 31.920. Y de esta manera comprobamos que concuerda con lo que nosotros hemos hallado en el problema. Solamente que esta aplicación nos arroja automáticamente. Entonces es bueno para comprobarlo y también para ver cómo se grafica. Bien, entonces hemos hallado X y hemos hallado Y. En nuestro caso es U y R. No varía en nada, solamente son las variables que estamos utilizando. Bien, entonces de esta manera encontramos nuestro conjunto solución y concuerda con lo que hemos hallado. Bien, de esa manera utilizamos esta aplicación llamada GeoGebra, que también nos va a servir para poder graficar de manera rápida y encontrar de manera rápida también la solución. Entonces regresamos a contestar nuestras dos preguntas que se nos están planteando. Pregunta A. ¿Qué características tiene cada representación gráfica? ¿Cómo se relacionan entre ellas? Ambas ecuaciones están graficadas en el plano cartesiano. Estas son rectas que se intersectan en un punto. B. ¿Qué valor tiene el punto de intersección en las rectas en la representación gráfica de GeoGebra? En la aplicación nos ha arrojado el punto A y el valor para la variable X es 127.680. Es para la variable X, en nuestro caso es para la variable U, que es viviendas del área urbana, y para la variable Y en GeoGebra es 31.920. Para nosotros sería la variable R, que es las viviendas del área rural, y este es el punto de intersección de las rectas. Y bien, así respondemos. Este es el punto, este es el valor que tiene el punto de intersección de las rectas que hemos representado o que hemos graficado en GeoGebra. Y bien, sigamos. Justificaremos la relación que hay entre el punto de intersección y el conjunto solución de la situación empleando conceptos o propiedades del sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. ¿Qué podemos decir? Que el punto de intersección de las rectas que trazamos para cada ecuación es el conjunto solución que satisface a ambas ecuaciones. Entonces, el punto de intersección es el conjunto solución. Esa es la relación que tienen ambos. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta: si un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables o incógnitas, según su número de soluciones, puede ser compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible. Veamos cuál es el caso de nuestra situación. Sistema compatible determinado tiene una solución, se representan con dos rectas que se cortan en el único punto. Sistema compatible indeterminado tienen infinitas soluciones, se representa con dos rectas coincidentes, y sistema incompatible no tiene solución, se representa con dos rectas paralelas. En nuestro caso es el sistema compatible determinado, ya que ambas rectas solo coinciden en un punto. Este tiene una única solución, entonces nuestro caso es este. En el sistema incompatible va a tener muchas soluciones, tiene soluciones infinitas, ya que ambas rectas coinciden, son iguales, son idénticas. En el sistema incompatible son dos rectas paralelas. Nosotros bien sabemos que dos rectas paralelas nunca se van a intersectar, nunca van a coincidir en un punto de intersección. Por lo tanto, se dice que es un sistema incompatible. Este sistema no tiene solución, ya que sus rectas no se intersectan. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Finalmente, reflexionamos.
reflexionamos, dialogamos en familia respecto al acceso del alumbrado eléctrico en nuestra comunidad, así como en la población indígena u originaria del Amazonas. Respondiendo a esta pregunta, ¿qué compromisos debemos asumir como familia para apoyar el derecho de acceso al servicio del alumbrado eléctrico? Hay muchas soluciones que como familia podemos apoyar a que todos tengan el acceso al servicio del alumbrado eléctrico. Uno de los compromisos que debemos hacer es sobre los impuestos que pagamos. El Estado invierte en estas obras públicas. Una de ellas es brindar el servicio de alumbrado eléctrico a todas las partes del Perú. En muchas zonas rurales en nuestro país aún no se cuenta con ello. Como familia, uno de los compromisos es apoyar a que todos tengan el derecho de acceso de alumbrado eléctrico, es por ejemplo pagando nuestros impuestos. Si tenemos algún negocio, este tiene que ser formal, pedir recibos o boletas de ventas por las compras que realizamos. Así se recauda más impuestos y el Estado puede hacer más obras. Una de ellas es que este servicio de alumbrado eléctrico llegue a todas las zonas de nuestro Perú, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Y bien amigos, de esta manera me despido y esperando que les haya ayudado mucho este video y como siempre digo, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido qué es lo más importante y nos vemos en los próximos videos. Hasta entonces.